Hola, muy buenas tardes, noches, queridos hermanos, familia de Cristo. Un abrazo cordial hasta donde usted se encuentre. Una bendición poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor. Qué bendición poder hablar de parte del Señor, qué bendición poder oír la palabra del Señor, qué bendición estar vivos. Qué bendición que usted pueda conectarse hoy. Algunos ya no lo pudieron hacer. Gente que usted conoció, pasó, y se cumplen esos textos de la Biblia donde dice que el hombre como la hierba son sus días, que dice que en la mañana está, que en un día florece, que al otro día ya no está. Y así es la vida del ser humano, aunque nosotros queramos alargarla, pues nadie puede añadir a su estatura un codo, dice la Biblia. Nadie puede alargar sus días, ¿m? Nadie puede alargarlos, muchos los pueden acortar más bien. Bueno, mucha gente dice, yo creo que usted ha notado cuando alguien muere, que mucha gente dice, no, es que reunidos los familiares, amigos, frente al féretro allí de la persona fallecida, mucha gente dice, no, es que mi Dios lo necesitaba arriba. Otros dicen, un ángel más que se nos adelanta. Son cosas que realmente no son así, ya que usted y yo podemos hacer que nuestros días se alarguen, como dice la Biblia, pero también podemos hacer que nuestros días se acorten. Bueno, por eso yo le quiero saludar en esta noche. Un abrazo muy, muy, muy cordial para todos ustedes. Dios es maravilloso, Dios es grande, Él es poderoso en nuestra vida. Él es nuestro complemento, Él es nuestro sustento, y por Él todo lo tenemos. Por Él somos, por Él subsistimos. Bueno, por eso hoy quiero compartirles. Creo que la palabra de Dios nos inunda ánimo, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos sana. Usted dirá, ¿cómo así que la palabra de Dios nos sana? Alguien decía, escuché a alguien, bueno, he escuchado a mucha gente decir una frase diciendo, bueno, hay que trabajar porque del cielo lo único que cae es agua. Escuché que alguien colocó una frase por ahí, y es una frase muy humana, pero no es una frase cierta, porque del cielo viene la bendición o del cielo viene la maldición. Cuando usted y yo agradamos al Señor, Dios abre los cielos para nosotros. Cuando usted y yo le desobedecemos, los cielos se cierran sobre nuestra vida. Entonces es así, la palabra de Dios es muy clara, y esta noche quiero compartir un tema de provisión, de milagros en medio del desierto. Creo que todos hemos pasado por un desierto, y no hablo de un desierto físico, no hablo de un desierto, qué sé yo, como tierra árida, porque a lo mejor el lugar donde usted vive nunca ha conocido un desierto, ¿no? Hablo de un desierto espiritual. Un desierto representa sequedad, soledad, hambre, frío, calor, muerte, llanto, desesperación, zozobra. Todo eso indica un desierto. Entonces hoy quiero hablarles acerca de cómo Dios hace milagros en medio de tempestades, cómo Dios se levanta para apaciguar, y cómo Dios, la tormenta que lo está envolviendo a usted, cómo Jesús se levanta y grita y la reprende, y el Señor le dice a la tormenta que está alrededor de usted, le dice, calla, enmudece, y sabe que la tormenta tiene que obedecerle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso quiero que oremos por un instante. Padre, amado Padre Celestial, gracias te doy por cada persona que está viendo este video, Señor, en este momento, que sé que tú vas a ministrar sus vidas, sé que milagros ocurrirán en este momento, independientemente de que alguien vea el video en vivo o posteriormente, Señor.
años, meses, días, no sé cuánto, pero la palabra de Dios trasciende los tiempos. La palabra de Dios trasciende las barreras, Señor. No hay nada que la pueda detener. Tu palabra fluye, Señor. Tu palabra corre y es glorificada, Señor. Háblanos en esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Entonces, creo que esta palabra va a desatar milagros en su vida. Mientras que estamos hablando esta palabra, compartiendo esta palabra, se van a soltar ligaduras. Mientras que se está hablando esta palabra, se van a desatar milagros a su favor. En este mismo momento que usted está viendo este video, cosas que eran adversas de repente se van a volver a su favor en el nombre de Jesús, ¿sí? Cosas que estaban atadas se van a desatar en el precioso nombre de Jesucristo. Quizá no porque usted y yo lo merezcamos, sino porque Él es Dios, porque Él es fuerte, porque su palabra es maravillosa, su palabra es tan extraordinaria, y de la palabra de Dios vienen los milagros. Yo hoy hablaba con una hermana en el exterior, y tanto ella como su madre tenían COVID, así que le hablaba de hablar la palabra, de decir palabra para su vida, y cómo la palabra de Dios, como la palabra hablada, se vuelve milagros a favor nuestro. Algo que de lo cual yo cuando recién conocí al Señor me asombraba, es que veía tantas promesas en la palabra de Dios, pero mi closet estaba vacío, mi alacena de la despensa estaba vacía, mis bolsillos estaban vacíos, en mi cuerpo, aunque aquí había sanidad, en mi cuerpo había enfermedad, y yo quería saber cómo sacar todo eso maravilloso de Dios, cómo traer el cielo a la tierra, a nuestra vida. Así que comenzamos a clamar al Señor que cómo ocurría esto, cómo podíamos hacer que la bendición viniera, y el Señor efectivamente me habló solamente de algo. Dijo, mi palabra está ahí, mi palabra. Entonces, si usted es una persona que poco lee Biblia, si usted es una persona que la lee de vez en cuando, si usted es una persona que le da pereza leer la Biblia, si usted es una persona que la lee quizá cuando va a la iglesia, y a lo mejor ni la lleva, porque a lo mejor ya en la iglesia en pantalla allí colocan los versos o los textos bíblicos, y usted con eso se contenta y en su casa ni la lee, pues poco usted va a ver milagros. Usted van a venir muchas circunstancias, y esas circunstancias lo van a cubrir y lo van a absorber a usted, y la palabra de Dios va a ser un libro más ahí escrito. Pero cuando usted lee la palabra, cuando usted la habla en voz alta, cuando usted enfrenta la palabra con su boca a la enfermedad, a la crisis, cuando usted tiene problemas y usted de repente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted comienza a actuar, usted comienza a ver milagros del Señor. Así que este tema en estos minutos se trata de provisión en medio del desierto, ¿sí? Y para eso quiero hablarles del primer texto. Está en Deuteronomio 8, Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Permítame tomar café por acá y seguir. Ok, vamos a ver de lo que se trata de Deuteronomio 8. Ok, dice la palabra del Señor, versículo 2, ¿sí? Deuteronomio 8, versículo 2, dice el Señor, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Una vez Dios me daba esa palabra para alguien, y esta persona me dijo, no, yo ni siquiera tengo 40 años. Y pues no había entendido la palabra, y obviamente no, ¿sí? Usted no lleva 40 años, pero quizás lleva 4 meses, quizás lleva 1 año sin trabajo, quizás su esposo le abandonó hace 2 años y usted todavía sufre por eso, quizás usted perdió un familiar en este tiempo, quizás usted
está pasando por momentos muy difíciles en su vida y usted no sabe por qué. Eso es un desierto, ¿m? En el cual el pueblo de Israel no encontraba salida, porque si usted nota, ellos anduvieron durante 40 años dando vueltas. Significa que ellos no encontraban la salida, así como quizá usted a lo mejor no encuentra la salida de ese problema, de esa necesidad que tiene, de ese problema financiero, de esa crisis en su casa que usted lucha y trata de por un lado y otro, pero usted no encuentra y usted no haya salida, ¿sí? Entonces, esta palabra va a ser de bendición para usted esta noche, porque esta palabra producirá la salida de su desierto, ¿sí? Y sabe que por lo menos unas máximo 25 jornadas, que indicaba más o menos unos 25 días, 21 a 25 días, es lo que hubiese tardado el pueblo de Israel desde que estuvo al frente del Mar Rojo hasta que se abrió, hasta llegar a la tierra prometida. Ellos hubiesen tardado más o menos de 20 a 25 jornadas, pero por la incredulidad de ellos hicieron que estas jornadas se convirtieran en 40 largos años. Y en esos largos años ellos realmente nunca salieron del desierto, ¿sí? Pero la pregunta, ¿era la voluntad del Señor eso? Claro que no. Entonces dice que el Señor les habla a ellos a través de Moisés, y Dios les dice, se acordarán ustedes, dice, de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿para qué es un desierto? ¿Por qué entramos a un desierto? ¿Por qué vemos circunstancias difíciles en el desierto? Quizá usted dirá, pero ¿por qué cuando todo estaba bien, cuando le pedí a Dios un trabajo, ahora llegó esta crisis del COVID y me quedé sin trabajo y le clamo a Dios y no ocurre nada? Entonces, mire lo que dice aquí, el propósito por el cual Dios dejó que ellos entraran a un desierto. Dice que Dios los trajo durante 40 años en el desierto, dice, para afligirte. Entonces, ¿qué ocurre en un desierto? Aflicción. En un desierto ocurren desdichas, en un desierto, como le dije, hay soledad, en un desierto, como le explicaba hace un instante, usted no encuentra la salida. Dice, para afligirte, para probarte, ¿sí? Así como usted es probado por su jefe, y si usted es jefe, usted ha probado a alguna empleada en alguna ocasión, así como usted ha querido probar a sus hijos, así como usted ha querido, qué sé yo, probar muchas cosas. Entonces Dios también nos ha probado a nosotros, ¿sí? Aunque Dios conoce el futuro, Dios quiere saber de qué estamos hechos nosotros, ¿sí? Entonces dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Acaso Dios no escudriña los corazones? Obvio, claro que sí. Pero el pasar por diversas pruebas, por diversas luchas, nos hacen a nosotros aptos para el reino de los cielos. Mire, no se engañe, yo escuchaba a alguien decir que si Dios lo había señalado, que si Dios lo había marcado a él, ya él nunca se iba a perder, esta persona ya nunca se iba a perder, que la salvación, y déjeme decirle que qué tristeza que haya clase de personas que piensen de esa forma, porque realmente eso no es lo que la Biblia dice. Dice que Dios los hizo pasar por un desierto para afligirlos, para probarlos, dice para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces Dios quiere probar, porque quizá usted ha sido fiel a Dios en medio de su prosperidad. Quizá usted es una persona que paga sus cuentas, usted es una persona que responde por su familia, usted es una persona que honra a Dios porque usted ha tenido, pero mi pregunta es, ¿y cuando usted deja de tener? ¿Sí? ¿Sabe que mucha gente en medio de sus dificultades dejó, se dice que más de 700 millones de empleos en todo el mundo se perdieron
posteriormente, bueno, más bien fruto de la crisis del COVID-19 desatada por el mundo entero. Usted no alcanza a imaginarse más de 700 millones de empleos, eso es una cosa pero impresionante. ¿Mm? Entonces, y la gente, pero cuando la gente se queda sin empleo, y hablo de los creyentes, muchos no dejan de pagar sus servicios, no dejan de pagar la luz, el gas, el internet, muchos no dejan de pagar eso, tampoco dejan de comprar despensa, o como decimos aquí en Colombia, de hacer mercado. Sí, usted no deja de comprar su despensa, usted no deja de comprar sus provisiones, usted sigue pagando la colegiatura de sus hijos, la pensión, como decimos acá, usted sigue pagando sus cuentas, sus facturas, sus notas, ¿sí? Usted sigue estudiando, pero muchos creyentes eso por encima de todo lo siguen haciendo, pero muchos dejan de honrar al Señor, ¿m? Muchos dejan de creer en el Señor, muchos dejan de caminar en la rectitud de Dios, ¿sí? Entonces, en medio del desierto, Dios quiere probar qué hay en nosotros, ¿sí? Pero en un desierto, si usted mantiene su integridad, si usted sigue caminando con Dios, usted va a ver los milagros más sorprendentes. Entonces dice por aquí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe que yo conozco personas que en un momento de dificultad, por ejemplo, hace unos años iba en un autobús aquí en mi ciudad, en mi país, en Colombia, y de repente se subió una dama, una señora, creo yo de unos más de 60 años, muy decente la señora se subió a pedir dinero, y ella pues dijo que ella era cristiana, que ella era una señora que tenía un almacén, tenía un almacén de repuestos diésel, de repuestos de vehículos de motor diésel, pero decía, pero la crisis me ha tocado y nadie entra, dicen, pasan días y nadie entra ni siquiera a preguntar, ni siquiera por error. Entonces la señora decía, pues viendo la situación yo me vi obligada a subirme a este transporte público y pedir dinero, si alguien me quiere colaborar. Entonces yo me puse a meditar y yo decía, bueno, pero ¿por qué una mujer que camina con Cristo, que anda con el Señor, está pidiendo que le regalen para comer? Entonces algo me remitió a la Biblia, creo que es el Salmo 37 si no estoy mal, donde dice un texto en el Salmo, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces decía, bueno, entonces si la palabra debe cumplirse, ¿por qué esta mujer que cree en el Señor Jesucristo está mendigando pan? Y llegamos a la conclusión que es porque no confío en el Señor. Pero la pregunta es, ¿será fácil confiar en el Señor en estos tiempos? Cuando usted no encuentra trabajo, cuando en todo el mundo miles, millones de personas, ¿sí? Varios miles de millones, hay más o menos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Y la crisis tocó a muchísimas, a millones, es que... Pero ¿cómo ver milagros en este tiempo? ¿Cómo confiar en el Señor en tiempos angustiosos como los que estamos? Son tiempos difíciles, son tiempos, y estos tiempos difíciles no sabemos por cuánto tiempo van a llegar. Entonces, la Biblia dice, por allá por Hebreos 10:38, la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Se lo voy a repetir, está en Hebreos 10, verso 38, dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué indica esto? Que Dios nunca dijo que usted debería vivir por el sueldo que usted está ganando. ¿Sí? Dios nunca dijo que usted viviría del negocio que tiene. ¿Sí?
No, la Biblia dice, tampoco dice, mas el justo vivirá por la herencia que le dejen sus padres al morir. No, la Biblia no dice eso. Tampoco dice, mas el justo vivirá por el empleo que tiene y no hay nada más. No, claro que no. Porque si usted recuerda, el pueblo de Israel anduvo durante 40 años por el desierto, querido hermano y querido amigo. Pero ¿cómo es posible? Yo sé que usted y yo hemos leído esto de que caía el maná del cielo, ¿sí? Y ellos tenían que juntarlo todos los días, eso lo hemos leído muchas veces, pero yo no sé si usted se ha imaginado y de pronto pensamos, bueno, ¿cómo Dios piensa bendecir a su pueblo? ¿Mm? Quizá usted es una mujer que confía en el Señor, que camina con Dios, pero no hay nada en su casa en este momento, no hay nada en este día. Y usted dice, Dios, ¿y qué le hago de comida, de cenar a mis hijos si no tengo nada? ¿Mm? Y usted dirá, ¿cómo creer en Dios cuando las iglesias están cerradas? ¿Cómo creer en Dios cuando los empleos están cerrados? ¿Cómo creer en Dios? ¿Mm? ¿O cómo poder confiar en Dios? Porque Dios no quiere que usted y yo vivamos por vista. Quizá usted tenía un trabajo regular donde a usted le pagaban cada quincena, usted simplemente salía del trabajo, se iba al cajero electrónico y usted metía su tarjeta, digitaba la clave y el dinero salía de lo que usted entonces, y ahora no puede hacer eso porque no hay trabajo, porque no hay empleo. Y usted dirá, y usted está desesperada diciendo, Dios me abandonó. No, Dios no le ha abandonado, Dios no le ha dejado, Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que usted y yo debemos comprender los tiempos de Dios. ¿Cómo le va a proveer Dios en este tiempo de desierto? ¿Sí? La provisión de Dios hay veces no es como usted piensa, como usted solamente piensa, meter la tarjeta al cajero, digitar la clave y que el dinero salga, y ahora ya no tiene empleo, usted no va a poder hacer eso. ¿Mm? Pero ¿cómo seguir viviendo milagros, cómo seguir viendo provisión de parte del Señor en este tiempo de desierto? Escuchando la voz de Él, creyendo a sus palabras, creyendo a sus promesas. Ahora dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Qué tremendo esto. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Fíjese que yo hablaba con los hermanos en la congregación, diciéndoles que el año pasado, el año anterior, fue o más bien, cuando comenzó el tiempo de cuarentena en el mundo entero, mucha gente se angustió, mucha gente me llamó, mucha gente, mi teléfono timbraba, mi Messenger, mi WhatsApp estaba con mensajes al borde, que cuando me daba cuenta, 200 mensajes ya de diferentes personas diarios, pastor, ¿qué va a pasar? Pastor, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Pastor, ore por mí, pastor esto, pastor lo otro. Pero pues también fue un tiempo nuevo para nosotros, ¿sí? Entonces, pero muchos en la congregación comenzaron a disfrutar esa provisión milagrosa y sobrenatural de Dios. Obviamente el trabajo, aún para muchos hermanos en la fe se les acabó, aún muchas puertas se cerraron, muchos empleos, muchos contratos se dieron por clausurados y mucha gente estaba dentro de su casa. Pero ¿sabe que ahí comenzó lo milagroso de Dios? Porque Dios no quiere que usted y yo vivamos por vista, sino por la fe. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediera, dice, Dios no agradará a mi alma. Así que es tanto esto de desconfiar lo que le desagrada a Dios, y tanto lo que le agrada a Dios, la confianza en Él, que Dios comenzó a moverse milagrosamente en su pueblo. El pueblo de Israel invocaba a Jehová, el pueblo de Israel invocaba a Yahvé, como usted le quiera llamar, invocaba a Dios, pero no le conocían. Decían, Él es mi Dios, pero
pero su relación era lejana, porque ellos no dependían de Dios, ellos estaban esclavos de Egipto. ¿Sabe por qué permitió Dios todo esto? Porque Dios quería saber qué había en su corazón. Dios quería saber si usted iba a confiar en Él o no. ¿Sí? Dice, por eso te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Cuál es el maná? Una comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido. ¿Sí? Una forma de provisión diferente. Entonces, por eso dice aquí, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Tú habías estado viviendo por muchos años del pan por el cual trabajabas y estabas viviendo a medias. Por eso mucha gente ya no se hallaba ni en la iglesia ni en el mundo. Mucha gente me decía, yo ya no sirvo para estar en el mundo, pero en la iglesia me siento raro, siento que como que no encajo, ¿sí? Porque ellos aún no se rinden por completo al Señor. Entonces Dios permite esto para que usted se dé cuenta que usted no solamente vive del pan por el cual usted trabajó y cree que se merece y mete la tarjeta al cajero de nuevo y le repito, digita su clave y sale el dinero allí milagrosamente, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿qué cree? ¿Qué piensa usted los antiguos, los que estuvieron en el desierto, al ver el maná cayendo, al ver la roca que se abría en el desierto, al ver que usted se preocupa porque se quedó sin trabajo? ¿Sabe qué? Yo creo que ellos nos dirían, no sean ridículos, confíen en el Señor. Entonces, dice que Dios les dijo, es que yo los metí en ese desierto y los quise probar y los afligí para hacerles entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino que Dios está diciendo, sino que yo te diseñé, yo te creé para que vivas de mis palabras, no solamente del pan. El problema que cuando muchos ya no tuvieron pan se angustiaron y mucha gente se quitó la vida y muchos hogares se acabaron porque había gente que ni se conocía de sus familias, gente que salía en la noche a trabajar, en la mañana, volvía hasta altas horas de la noche cansados, llegaban, miraban el celular, se acostaban y no charlaban, no conversaban. Había gente dentro de las casas que no se conocían entre ellos. Mucha gente que decía, yo no sabía que usted era así. Pero sabe que esto ha sacado lo mejor o lo peor de nosotros. Y Dios quiere que le conozcamos a Él. Y miren lo que dice aquí. Dice, para hacerte saber, Dios te está haciendo saber que no solo del pan del trabajo, ¿sí?, tú estás viviendo, sino que de toda palabra que salga de la boca del Señor. ¿Sabe que Dios comenzó a hacer milagros con los hermanos en nuestra congregación aquí en Bogotá de forma milagrosa? La alacena permanecía llena, ¿sí? De repente alguien llamaba, una consignación de la nada, que aparecía un dinero con el cual no se contaba, ¿sí? Entonces muchos antes se preocupaban en la iglesia por los servicios, por la comida, ¿sí?, cosas de las cuales Dios ya nos había advertido que no nos preocupáramos. Yo no creo que recuerde, vamos a pasar por un instante también en unos momentos a Mateo 6:25, donde Dios dice, no os preocupéis por la comida, no te preocupes por el vestido. Pero antes quiero terminar aquí con este verso 4, Deuteronomio 8:4, dice, tu vestido nunca se envejeció, sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Yo creo que yo no sé que usted cómo piensa que es la provisión de Dios, pero yo se lo enseñaba a los hermanos en la iglesia. Yo no sé usted cuántos, pero usted que está sentado ahí en su casa viendo o escuchándome, yo no sé usted cuántos zapatos tiene, yo no sé cuántos vestidos tiene. De pronto usted dice, no, yo tengo 5 pares de tenis y tengo
2 zapatos de vestir o 3 zapatos. Usted, mujer, las mujeres son obsesionadas con los zapatos, pero a lo mejor usted tiene 8, o a lo mejor tiene uno. Pero entonces, y a lo mejor usted tenía 15 pares, pero ya no tiene 15 pares. Quizás solamente tiene uno. Y usted piensa que, no, Dios me abandonó porque ya no tengo 15 pares, ya solamente tengo uno. Pero es que la provisión de Dios no es tener 15 pares. ¿Sí? La provisión de Dios también puede ser tener un solo par de zapatos. Porque mire que ellos, el zapato nunca se les acabó, el vestido nunca se les envejeció. No sé si usted tiene lo que lleva puesto ahí, si tiene su playera, si tiene, qué sé yo, si tiene, bueno, su camiseta, si usted tiene una camisa de material, una chamarra, una chaqueta, como decimos acá en Colombia, y no sé cuánto le puede durar, pero la provisión de Dios viene de muchísimas formas. De pronto usted era orgulloso y usted ya no tiene con qué comprar, pero alguien le dijo, ¿sabes qué? Mira, Dios me pone en el corazón que te obsequié esto. Lo voy a contar. Yo recuerdo hace unos años, hace años atrás, yo trabajaba en muebles, y yo recuerdo que el Señor me habló. Yo estaba en oración y el Señor me habla y me dice el Señor, te voy a bendecir con ropa para tus hijas. Así que inmediatamente a mi mente llegó el pensamiento de que, como yo trabajaba en muebles, entonces iba a hacer algún contrato de muebles y me iba a quedar un buen dinero. Cuando Dios me dice, te voy a bendecir con ropa para tus hijas, inmediatamente yo pensé, me va a quedar un dinero por algún contrato de muebles. Eso solamente lo pensé, y el Señor me habla y me dice, no es como tú piensas, me dice el Señor. Sí, no es por tus fuerzas, es por mi gracia. Entonces, por mis fuerzas trabajaba, pero no me quedaba dinero para comprarle a mis hijas. ¿Sí? Entonces, y no me imaginaba otra forma de provisión sino mis fuerzas. Lo que yo podía hacer, lo que yo podía vender, lo que yo podía fabricar, lo que yo podía entregar. Y el Señor me dice, no es de esa forma que te voy a decir. Entonces, por eso dice aquí, dice, y te afligió y te sustentó con maná. Dios me estaba dando un maná diferente, decía, comida que no conocías tú ni tus padres. Yo no conocía esa forma de provisión. Pensé que y no me gustaba porque pues, ahí descubrí que yo era orgulloso. Porque yo quería tener dinero en mi bolsillo para ir y llevar al almacén y comprar ropa para mis hijas. Pero el Señor me dice, no es así como yo te voy a dar. Y no me dice, eso es por mi gracia. Recuerdo que más o menos como a los 20 días, un hermano de la iglesia créame que yo escasamente le conocía el nombre a él. Me llegó como tarde, llegó a mi casa como a las 9 de la noche pasadas, y pues creo que esa hora ya no es de hacer visitas, y me dice, bueno, entró a mi casa, lo invité a pasar a tomar café, lo vi que llegó con unas bolsas, pero no, y pues realmente donde yo vivía pues siempre iba mucha gente a oración, a consejería, qué sé yo. Entonces, después de estar conversando con él de asuntos diversos, era una conversación como extraña, porque como que ni me decía que venía, y a mí me daba pena decirle, ¿y usted qué hace aquí tan tarde? Tampoco me pedía algún consejo, sino estábamos hablando de temas ahí sueltos. Hasta que me dice, bueno, hermano, y usted se preguntará cuál es el motivo de mi visita, y sobre todo a esta hora. Yo le dije, pues la verdad sí, hermano, me inquieta un poco. Entonces me contó, me dijo, 20 días atrás, algo me dijo a mi corazón que yo tenía que comprarle ropa a todas sus hijas. Me dijo, yo no tenía dinero, pero comencé a averiguar las tallas de la ropa de sus hijas, más o menos, y yo no tenía dinero, no tenía nada. Él me confesó algo que me impactó. Me dijo, ¿quiere que le diga algo? Hace más de 3 años que no compro un par de zapatos para mí, me dijo aquel caballero. Entonces yo quedé así como, wow.
y recuerdo que sacó las bolsas y eran, no sé, como dos vestidos para, yo tengo 4 hijas, zapatos, de todo para cada una de mis hijas. Ahora, yo pensé que Dios me iba a dar era a mi manera, sí, haciendo muebles, que me dieran plata, bueno, me quedó dinero, fuimos a comprar ropa. No, 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 no. Lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaban ciegos, estaban esclavizados y pensaban que esa era la forma de provisión de Dios. Usted está acostumbrado a meter la tarjeta al cajero electrónico, digitar su clave, que salga el dinero, y como no hay trabajo, usted piensa, ya Dios me dejó, ya Dios me abandonó. No, 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 no. La multiforma de gracia de Dios es rica, es inmensamente asombroso Dios y su poder y la forma como Dios provee. Entonces, aquí al pueblo de Israel Dios le daba igual que a usted y a mí. A ellos no tenían almacenes para comprar, ellos no tenían trabajos donde les pagaran una quincena, una mensualidad, no habían cajeros electrónicos para ir y digitar el dinero en medio del desierto, no. Pero cómo les proveía Dios? Sus zapatos nunca se desgastaron. Fíjese que los zapatos iban a medida que el niño iba creciendo, el zapato iba creciendo junto con el niño. No se desgastaba, no se descosía, no se ponía amarillento, no se rompía. El poder de Dios estaba sobre todos ellos. El vestido, no sé cuánto le duraba a usted un vestido mujer, pero a los hebreos les duraba 40 años sus túnicas, ¿sí? 40 años duraba todo lo que, ¿sí? No había la dicha de abrir la llave del agua caliente en el baño y usted refrescarse con agua caliente, levantarse en la mañana y pegarse un baño delicioso, o llegar un poco agotado y abrir el agua fría para refrescarlo también. No, pero el agua que ellos bebían y con el cual se refrescaban era climatizada. Cuando no hubo agua, clamaron al Señor. El agua, una roca que significa, bueno, la Biblia dice que era la roca del pedernal. Era una roca, cuando habla de la roca del pedernal, es la roca más fuerte y más fina que hay en el desierto. Con esta roca hacen las vajillas, con esa roca hacen loza finísima. Creo que usted ha escuchado hablar de vajilla de pedernal. Entonces es de una roca muy fuerte, ¿sí? Entonces esta roca, la roca más dura, Dios le habló a Moisés y Moisés golpeó la roca y la roca se abrió y brotaron aguas, ¿sí? Entonces cuando cuando Moisés golpea la roca, indica la vara, con la vara es la palabra de Dios. Cuando usted tiene un problema, una circunstancia, usted habla con su boca una palabra de Dios, y usted la habla y la habla, esa palabra golpea, es la vara de Moisés, es la misma vara de Moisés, pero en su boca, ¿sí? Y esta vara golpea la roca, que es la circunstancia, y la roca se abre y brotan aguas. ¿Qué significa esto? Que aquí la persona que se endureció y no le quería pagar a usted, de repente le va a pagar. Sabe que hay muchas formas de provisión milagrosa de Dios que hemos visto. Mire, Dios me ha dejado asombrado viendo tantos milagros. Yo recuerdo un día que necesitaba una provisión para viajar a predicar y no tenía nada, y yo recuerdo que yo alisté mi maleta, no tenía que dejar en mi casa, pero yo dije, Señor, si usted me mandó a predicar, usted me da para dejar en mi casa. Recuerdo que mi teléfono timbró, y aunque yo todavía estaba trabajando en lo secular en ese entonces, yo notaba que nunca me quedaba dinero de mi trabajo para irme a predicar, para irme a viajar lo que necesitaba, pero siempre milagrosamente llegaba. Y mientras estaba trabajando mediodía y después del mediodía me iba a listar maleta sin saber de dónde sacar el dinero para el viaje, para los pasajes, para dejar dinero en mi casa, me entra una llamada,
al teléfono fijo donde trabajaba. No sé, cuando estaba trabajando en las máquinas en el segundo piso, algo me inquietó a que bajara al primero. ¿A qué? No sé. Apagué la máquina, bajé y cuando me acerqué, escuché que el teléfono timbraba. Abrí, contesté y alguien me dice, Sabu, qué bueno que me contesta. Era la última, timbraba que la última vez que iba a intentar timbrar, porque ya dije, llamó como unas 4 o 6 veces, me dijo esta persona, y dijo, ya iba a dejar así, pero dijo, voy a llamar otra vez. Y en la última timbrada yo contesté. Y me dice, Sabu, es que, no sé, pero Dios me pone en el corazón que debo girarte un dinero. No sé si es que te vas de viaje. Yo llevaba meses sin hablar con esta persona. Y yo quedé asombrado. Entonces, bueno, dejé de trabajar, me cambié, me voy para donde esta persona, bueno, no me iba a girar, perdón, no tenía cuenta, entonces tenía que ir hasta allá como hora y media de camino. Entonces, aquí en Bogotá, cuando llego, pues bueno, me invitó a esta persona a comer algo allí en su casa y después de conversar, ya se me estaba haciendo tarde, entonces me entregó lo que Dios le había puesto en el corazón. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué me sorprendió? Quedé con la boca abierta porque era exactamente lo que yo necesitaba para dejar en mi casa y pagar los pasajes para irme a la ciudad donde tenía que ir a predicar. Entonces, son milagros, ¿sí? Ahora, yo estaba trabajando en ese momento, en ese entonces, en los seculares muebles, pero no me quedaba dinero. Si no me alcanzaba, nunca pude hacer nada para Dios con ese dinero porque no me alcanzaba. Entonces, pues esto me dejaba sorprendido porque pude llegar a mi casa, no alcancé a ir a comprar despensa, pero le dejé el dinero a mi esposa y me voy de viaje a predicar. Y en aquel lugar cayó la gloria de Dios. Muchos aceptaron a Cristo, muchos se reconciliaron con Él, muchas obras maravillosas ocurrieron allí. Y bueno, después regresé de algunos días y fue un tiempo muy bendecido de parte del Señor. Entonces, la bendición y la provisión de Dios. Quiero que vaya un momento conmigo, por favor, al libro de Mateo, ¿sí? Capítulo 6. Mateo capítulo 6. Permítame el versículo 25, Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Yo le quiero preguntar algo. ¿Cree usted que esta palabra tiene aplicación hoy? Mire el mundo como está, patas arriba, mire los empleos no hay, miren gente que no sabe dónde buscar su provisión, y le habla a usted que está preocupado, a usted que está angustiado. Mire lo que le manda a decir Dios hoy. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira ahora las aves del cielo, que no trabajan, no siembran ni recogen, si no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? Dios. Ahora, usted ha visto, bueno, aquí en mi ciudad, como en su ciudad también, sobre todo en las plazas principales hay aves, aves, palomas, ¿sí? Y yo no sé si usted alguna vez, o cuando usted se levanta en la madrugada, aquí cerca donde vivo hay árboles, aquí hay bastantes árboles, hay un pequeño lugar ¿cómo le explico yo? Como un parque natural aquí cerca, ¿sí? Un humedal, esa es la palabra, un humedal. Entonces, y salen aves y llegan aquí cerca donde vivo y
y las escucho cantar en la madrugada, pero ¿sabe qué? Nunca las escucho cantar angustiadas, preocupadas diciendo ¿qué voy a hacer hoy para comer? ¿Será que hoy Dios nos dará? No, ellos saben que Dios les da. Y su hijo que tiene 5 años, 4 años, 7 años, yo no sé si usted ve a su hijo preocupado diciendo mamá, hoy, ¿será que hoy hay de cenar? No, usted nunca verá a su hijo preocupado. Su hijo sabe, él sabe, da por hecho de que siempre va a haber comida en su mesa. ¿Mm? Por eso Dios quiere que nos hagamos como niños. Entonces, si usted confía, ¿sí? Lo que pasa es que a mí este texto me parece una locura. No, Zafaní, imagínese en tiempos del COVID, donde se perdieron más de 700 millones de empleos en el mundo, querido amigo. Dios te sigue diciendo, no te preocupes por qué vas a pagar. ¿Mm? No te preocupes de dónde te vas a vestir, no te preocupes de dónde te vas a alimentar, no te preocupes de eso. ¿Sí? Mira las aves del cielo, ¿sí? Mira los lirios del campo. Bueno, yo durante muchos años he conocido ese versículo, pero nunca me había puesto a mirar cómo son los lirios, ¿sí? Y si usted tiene la oportunidad de mirar cómo son los lirios del campo, usted notará que tienen colores diversos, preciosos colores. Y la Biblia dice que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Mm? Deje que yo le vista, mire, ¿sí? Pídale al Señor. No sé, pero hablo para mucha gente joven que me está escuchando y quizás usted tiene conflictos con sus padres porque papá, cómpreme, papá, mamá, cómpreme. No, pídale a Dios, porque Dios es el que le da a sus padres. Pídale a Dios, ¿sí? Recuerdo en algún momento que tuve que salir del país y en realidad yo quería comprarme un traje, no sé cómo lo llaman en su país, hay lugares donde se llama terno, hay lugares donde, bueno, traje de vestir, de hombre, de caballero, con saco, con pantalón, de vestir con corbata, y quise durante algún tiempo ahorrar y comprarme un traje nuevo para llevar aquellas predicaciones, y pues en realidad no tuve y obviamente los que llevaba estaban muy bien, pero quería comprar uno nuevo. Le pedí al Señor que me regalara uno nuevo y ¿qué cree? Me fui de viaje y Dios no me dio. Bueno, creo que me olvidé del asunto y recuerdo que estaba predicando y salimos con unos pastores a desayunar a un mall, a una plaza, a un centro comercial, y cuando entramos al restaurante de ese centro comercial, a la zona de comidas, un restaurante muy bonito, muy agradable para compartir allí, y cuando entramos pasamos cerca de un almacén de trajes de ropa para caballero y había unos finísimos, ¿sí? Bueno, solamente eché una ojeada ahí mientras que entrábamos. Después del desayuno, al salir del restaurante, volvimos a cruzar por ese mismo sitio por el cual habíamos entrado, y aquel almacén de ropa para caballeros ya lo habían abierto. El pastor dijo, acompáñame a hacer una vuelta aquí, entró y mientras que él preguntaba no sé qué, me puse yo a mirar la ropa que había allí. Pero cuando veo la etiqueta de los precios, wow, quedé asombrado porque costosísimos. Creo que yo nunca hubiese, por lo menos en ese tiempo, reunido para comprar un traje de ese precio, y aunque tuviera el dinero no lo hubiera hecho, créame. ¿Sí? Pero entonces aquel pastor me dice, Saúl, escoja uno. Y yo, ¿cómo? Y yo, pues me dio pena, y el pastor me dice, no, es que Dios me dijo que le comprara esto. Eran unos pastores, y estaban con unos empresarios allí, y en realidad quedé asombrado porque pues Dios me dio el traje que le pedí a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente por aquí, bueno, entonces sigue hablando aquí en Mateo 6, dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan,
ni tampoco recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis acaso vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? Por eso le digo, y si usted ve un perrito por la calle, usted no lo ve preocupado parado en una esquina diciendo, ¿y ahora dónde voy a comer? No, ellos van y buscan. ¿Y sabe quién les da? Dios les da. Y usted dirá, no, yo tengo mi perro y yo soy el que le doy. No, déjese de creer eso. Aunque usted tenga su mascota, su perrito, su gato, Dios le da a usted para que le dé a su mascota. Pero es Dios el que los alimenta. Aquí dice que es Dios el que los alimenta. Entonces, en un video anterior contaba como viendo un programa por cable, un documental de animales, mostraban como en la noche, cada noche, salen los murciélagos de las cuevas y más de 3 millones de murciélagos salían a comer. Pues usted se ha preguntado qué restaurantes están abiertos para los murciélagos a las 2 o 3 de la mañana para ellos cenar, y 3 millones de bocas para alimentar. ¿Y sabe qué nos alimenta Dios? Pues aunque dicen, no sé si será real que los murciélagos son ciegos y que se guían por otras, no sé cómo se guiarán, volando a la mitad de la noche, y son guiados y llegan donde entonces mostraban una nube de langostas que estaban emigrando, ¿sí? Y esa era la cena aquella noche para los murciélagos. ¿Y sabe quién nos alimenta? Dios. Entonces, y usted dirá, no, pero es que nosotros somos 3, ahora mi esposa está en embarazo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué importa? Dios es el que da la provisión. Por eso Dios te dice hoy, no te preocupes. Y usted dirá, pero pastor, estoy sin trabajo, ¿qué hago? Voy a perder esto, ¿sí? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Mire, los milagros no ocurren cuando usted se preocupa. ¿Sabe cuándo ocurren los milagros? Los milagros no empiezan a ocurrir cuando usted comienza a preocuparse, ¿sí? Miren, un mes antes, si usted ya se está preocupando de dónde va a pagar lo otro. La Biblia dice, bienaventurada nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, usted no ve los milagros cuando se angustia, usted ve los milagros cuando cree, ¿sí? Por eso no deje de honrar a Dios, no deje de confiar en Él, deposite su confianza en el Rey de Reyes, y le aseguro que Dios lo hará reír a usted como me ha hecho reír a mí. He visto sus milagros. Mire que, fíjese que hablaba con un pastor, amigo mío, unos siervos del Señor tremendos en el Ecuador, y ellos creo que iban a celebrar su 10º aniversario, y fíjese que ellos buscaban un lugar en renta para la iglesia. No tenían dinero, pero vieron una bodega en un 2º piso preciosa, muy bien ubicada, perfecta para la obra del Señor. ¿Sabe que solamente había un pequeño problema? Ellos solamente tenían un pequeño grupo donde funcionaba la iglesia, y por fe, por dirección divina, se fueron a buscar una bodega, un local grande para la iglesia. Cuando lo encontraron no tenían dinero. Así que, pero este hombre por fe, este pastor por fe, fue y habló con el dueño de la bodega. El dueño le estaba quitando los letreros porque ya había rentado el local, ¿sí? Y ¿sabe qué le dijo el pastor a aquel dueño de la bodega? Le dijo, vea, señor, es que yo necesito esto para una iglesia. Entonces el dueño le dijo, pero es que el problema es que yo ya lo arrendé para una empresa. Es más, la empresa me acaba de dar el cheque y me giró un cheque por 6 meses de renta adelantado. Imagínese, mi hermano. ¿Y sabe el pastor qué le dijo? Le dijo, mire, yo necesito que me lo arriende a mí, es para la obra de Dios. Aquel hombre dueño no era cristiano ni nada, no sabía nada de la obra de Dios. Es más, ¿y sabe qué le dijo el pastor? Le dijo, mire, yo puedo tomar, yo puedo tomar la bodega, pero el local para la iglesia, pero yo no le puedo pagar tanto. Yo le puedo pagar solamente la mitad de lo que usted me está pidiendo.
Así que vamos a poner un ejemplo. Si aquel dueño dijo, yo tengo, acabo de arrendar el local por $600 mensuales y me dieron un cheque por 6 meses adelantado, imagínense. Y el pastor le dijo, mire, yo no le puedo pagar $600, yo solamente le puedo pagar $300. Es más, pero si usted me renta el lugar para la iglesia, yo no le puedo dar dinero ahora, yo me paso primero y a final de mes le voy a pagar hasta ahora, porque era una locura, ¿no le parece? ¿Y sabe qué hizo este hombre, el dueño de la bodega? Le dijo, mire, yo no sé qué tiene usted, pero algo me dice que yo tengo que dejarle la bodega a usted. Voy a tomar el cheque y se lo voy a regresar a la empresa que me pagó 6 meses adelantados. Ay, esto es una locura. Dios es un Dios real, ¿sí? Dios vela por su obra, por su iglesia, por su pueblo. Aquí donde estamos conectados, estamos haciendo la obra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios está llegando hasta usted. Aquí estamos sirviéndole al Señor, mire, si usted viera los milagros que el Señor ha hecho, aún con la gente que nos ha ofrendado, ¿sí? Quizá usted que nos está viendo nos ha enviado ofrendas, y sabe que por eso desatamos milagros sobre su vida, desatamos en el nombre de Jesús provisión sobre su casa. Mire, déjese sorprender por Dios este año, y que su fe de este año se renueve. Usted no puede tener la misma fe del año pasado, donde su fe era solamente para pagar las cuentas, su fe era para pagar, para poder comprar despensa, para pagar los recibos y pare de contar. No, usted tiene que ir mucho más allá. Usted este año va a comprar sin dinero, ¿sí? Dios lo va a guardar, no se preocupe, Dios lo va a guardar. Yo le voy a decir algo, nuestra iglesia ha cerrado cuando ha sido estrictamente obligatorio por el gobierno, ¿sí? Pero ya pronto vamos a abrir otra vez, porque nosotros no le tenemos miedo al virus, le tenemos temor al Señor, y Dios nos guardará milagrosamente, porque estamos sirviéndole a un Dios vivo y todopoderoso. Amén. Creo que por esta noche vamos a dejar así. Quiero que mediten esto, y quiero terminar con una pequeña oración. Pero comience a moverse por fe. Comience a caminar en fe en el Señor, ¿sí? Dios lo único que necesita es que usted crea, ¿sí? Dios necesita que usted comience a caminar en fe. Caminar en fe nos hace ver lo sobrenatural de Dios. Quizá a lo mejor usted ha pensado en algún momento que usted ha visto nuestras prédicas, a lo mejor usted ha pensado en algún momento en ofrendarnos, pero usted dice, no puedo, no tengo, porque tengo que pagar el recibo. Escuche, confíe primeramente en el Señor y usted se va a asombrar por lo que Dios hará. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús y confieso el poder de tu palabra, la sanidad divina, Señor. Reprendo el espíritu de muerte y de enfermedad que anda suelto por allí sobre tu pueblo, Señor. Declaro que el Señor le dice a ese espíritu de enfermedad, a ese espíritu de esclavitud financiera, deja ir libre a mi pueblo, dice Dios, para que me sirva. En el nombre de Jesús, Padre, que tu presencia haga que puertas se abran este tiempo, que tu presencia haga que esa enfermedad suelte los cuerpos, huya de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Amén, muchas gracias. Espero que acabe de tener una linda noche y nos vemos esta semana para un nuevo video en el nombre de Jesús. Dios les siga bendiciendo grandemente. Chao, chao.